Desde en esta serie de videos comenzamos una serie de clases o charlas sobre el libro Kabbalah para las Naciones de Rabbi Isaac Ginsburg, que es una visión hasídica de las 7 leyes de Noah, enfocado a las leyes de los justos para las naciones, justos de las naciones. Y empezaremos primeramente analizando un poco la introducción. En la introducción el rabino nos viene a hablar aquí con un título que dice Las joyas de la corona. Sin lugar a dudas, los 10 mandamientos constituyen el documento religioso más famoso del mundo. Su nombre original, en hebreo, Aseret Adibrot, significa en realidad las 10 aserciones, los 10 dichos, o acaso los 10 artículos en el sentido jurídico del término. Su estructura en 10 módulos podría hacernos creer que solo 10 de las misbot de la Torá hayan expresión en él. Sin embargo, enseñan los primeros comentaristas de la Torá que el texto de los 10 mandamientos alude a los 613 misbot en su totalidad. El indicio más directo y bello de esto lo hallan en el propio texto hebreo original de Aseret Adibrot, tal como aparece en Shemot 22 hasta el 20:13, que contiene 620 letras. O sea, los sabios, como sabemos, el estudio de la Torá y los comentaristas, los sabios que comentaron sobre la Torá, pues analizan desde la grandeza del Lashon HaKodesh, del lenguaje hebreo con el que fue escrito la Torá, y sabemos que no hay ninguna letra que sobre o falte en el texto de la Torá. Todo está escrito de una manera perfecta, y a pesar de que hablamos de los 10 mandamientos y muchas veces se relaciona en ellos como una manera resumida, concisa, todo lo que es la Torá, pues de hecho es así, no está expresado de una manera, digamos, visible a todo el mundo, sino que en el hebreo se encuentran 620 letras en todo lo que se llama o se conoce como Aseret Adibrot, o que conoce mucha gente como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, esas 620 letras, según lo que explican algunos comentaristas de la Torá, nos viene a hablar de 613 más 7. 613 más 7 son 620. Entonces, de acuerdo a esto, algunas autoridades rabínicas dice que se refiere a los 613 mandamientos de la Torá que cumple el judío y los 7 preceptos que tienen que ver con las naciones no judías, con el justo entre las naciones. Obviamente, para quienes han estado estudiando todas las leyes noajidas, pues estas 7 se pueden derivar o pueden tener, hay muchas otras leyes incluidas dentro de estas 7, o sea, como si fueran 7 categorías, algo así, que se pueden subdividir. Y sabemos entonces que la vida noajida tiene una grandeza, una riqueza en la práctica, en el estudio y en el desarrollo de la identidad del justo entre las naciones. No solamente son 7, de hecho ya esas 7 tienen mucho que estudiar y tienen mucha, hay una grandeza, una maravilla en el estudio de estas leyes, que son bastante amplias y bastante específicas. De acuerdo con algunas autoridades rabínicas, estos 7 preceptos complementarios son las 7 leyes de Benei Noah, como decíamos, que fueron entregadas a las primeras generaciones de la humanidad, comenzando con Adán. 620, casualmente, en gematría, es el valor numérico de la palabra Keter. Keter en hebreo significa corona, de tal manera que el pueblo judío, responsable de 613 preceptos, junto con los justos gentiles que tienen sobre sí los 7 preceptos universales y adornan la corona de reinado del Todopoderoso sobre todo el mundo con 620 gemas. Esto prácticamente es lo que hemos hablado, lo que sigue mis enseñanzas también, es que si bien el pueblo judío tiene 630 misbot, que algunos obviamente no se cumplen hoy día porque están relacionados con el templo, con otras cosas que hoy no se pueden hacer, pero 613 misbot fueron entregados al pueblo judío, y también hay una Torá para las naciones. Entonces, ¿qué hay aquí? Vemos que cada quien tiene una identidad y cada quien tiene un trabajo que hacer, que de manera conjunta todos apuntan a la Geulá, a la redención. No es solamente el pueblo judío, sino que también hay una labor que hacen las naciones. Obviamente el pueblo judío encabeza, digamos, esta tarea, pero las naciones son parte importante en este trabajo hacia la redención. Y está reflejado aquí.
en esas 613 y los 7 misbot, que representan las 613 y 7 letras, o sea, 620 letras de la Torah, hablando de los 603, perdón, los Aseret Adibrot, lo que llaman 10 mandamientos. Las instituciones universales de Hashem, dice aquí, la porción de la Torah más evidentemente asociada con los justos gentiles es Noach. Parashat Noach, por eso se llama Ben Noach. Comienza describiendo su carácter de patriarca. Noach fue justo y empeñoso entre la gente de su tiempo y anduvo con Hashem. Así está dicho en el Torah. Todo no judío que desea ir con Hashem debe tratar de emular a Noach, quien a través de su empeño en seguir la palabra del Creador salvó a la raza humana de la extinción total en el Mabul, en el diluvio, como relata la Torah. Está dicho, la tierra era corrupta ante el Creador y estaba llena de violencia. Y el Creador vio la tierra y observó que era corrupta, porque toda carne había corrompido su sendero en la tierra. Y el Creador dijo a Noach, el final de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia por su causa y por eso los destruiré. A ellos con la tierra. Así está escrito en Génesis 6, del 11 al 13. Pues así comienza la historia de la destrucción del mundo en los tiempos de Noach. Solo él y su familia fueron salvados del gran diluvio. Y cuando emergieron del arca que habían construido, Hashem celebró un nuevo pacto con ellos y en consecuencia toda la humanidad. Lo bendijo junto a su familia y los instruyó en los senderos del nuevo orden, declarando, ahora te he dado todo, por eso de la sangre de vuestras almas voy a pedir cuentas. Entonces, Hashem pedirá cuenta de las instrucciones que le dio a Noach. Es sabido que también estas instrucciones Hashem se las dio a Adán. De hecho, el libro va a tocar ese tema mucho más adelante en el capítulo 3. Pero también, obviamente, este pacto fue ratificado, fue establecido con Noach y lo vemos con el arco iris, que fue señal de ese pacto. Pero dice aquí que Hashem pedirá cuenta de las instrucciones que le dio a Noach, o sea, quien se convirtió así en el progenitor de todos los que nacieron tras el diluvio, o sea, los Benei Noach. Todos los que nacen de Noach son Benei Noach. Sin embargo, como vamos a ver y como es sabido, en el momento que Hashem entrega la Torah en el Sinaí, él distingue al pueblo de Israel de las demás naciones y no por eso se habla de una distinción basada, digamos, en el egocentrismo, en nada de eso. Al contrario, entre más cerca esté una persona de Hashem, más humilde debe ser. Y aquí se habla simplemente de que hubo una distinción en cuanto a la labor, en cuanto al trabajo y en cuanto a que Hashem entregó misbot diferentes a un pueblo que aceptó, obviamente, primeramente someterse a la voluntad de Hashem. Y él entonces regaló la Torah. Pero la Torah también tiene un carácter universal, como vamos a ver en el estudio del texto. Por consiguiente, todos los seres humanos están infinitamente ligados a estas instrucciones que le dio a Noach Hashem, que en su mayoría fueron dadas previamente a Adán, y están distribuidas en 7 preceptos generales conocidos como las 7 leyes del Benei Noach. ¿Cuáles son estas 7 leyes? Pues son la prohibición de adorar a cualquier otra entidad que no sea Hashem, o sea, la prohibición de idolatría, de adorar cualquier otra cosa que no sea Hashem, el único Dios verdadero. La prohibición de blasfemar el nombre de Hashem, la prohibición de matar, la prohibición de robar, la prohibición de cometer adulterio, la prohibición de comer carne de un animal vivo y la prescripción de establecer un sistema de justicia que asegure una sociedad justa basada en estas 7 leyes. El significado de las instrucciones divinas. Para comprender el significado pleno de las 7 leyes, uno primero debe conocer que la Torah, es decir, los 5 libros escritos de Moshe, no es meramente un libro de historias acerca de las primeras generaciones de la humanidad. Los hijos de Israel, su éxodo de Egipto y sus vicisitudes en el desierto, no. También que es algo más que un documento legal que enumera los preceptos prescritos por el Creador. Desde un punto de vista más amplio, la Torah es y debe ser vivida como una revelación del Creador mismo y en particular de su voluntad. En el lenguaje del Zohar, Hashem y la Torah son uno. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? La Torah. Entonces, una persona que cumple, que se somete a la voluntad de Hashem, es aquella persona que se somete a lo que Hashem ordenó para él.
En el caso del pueblo judío, como dije, tenemos unos mandamientos que tenemos que cumplir, y el Ben Noach, cuando acepta la voluntad de Hashem sobre sí mismo, es cuando acepta los 7 mitzvot sobre sí mismo. Como revelación de la voluntad del Todopoderoso, la Torá puede ser descrita como un manual para la vida, revelándole a aquellos que la estudian como las instrucciones operativas del fabricante. Viéndolo de esta manera, las leyes de los Benei Noach no pueden considerarse meros requerimientos técnicos que Hashem le hace a los seres humanos, sino que son la verdadera revelación de su voluntad. Y quien estudia las leyes, ya las mencionamos, las enumeramos, quien estudia a profundidad las leyes noajidas, va a comprender que este es un manual de vida, y mucho más cuando se enfoca desde la perspectiva de la Hasidut, que también no solamente es la halajá, sino que también te enseña cuál es el trasfondo espiritual de estas leyes también, y cómo ayudan al Ben Noach a acercarse, a pegarse más a su Creador, cumpliendo su voluntad. Al comprometerse a cumplir con estos mandamientos, la persona está manifestando la voluntad del Todopoderoso en nuestra realidad mundana. Las expectativas que tiene Hashem de lo que podemos llegar a lograr en la práctica, en tanto seres humanos como sus creaciones, dependen, y en la práctica pasa por la aceptación y el compromiso de practicar las 7 leyes de los Benei Noach. Más aún, como manifestaciones de la voluntad divina, estas 7 leyes son en realidad parte del mecanismo del universo, la luz, la energía y las fuerzas que hacen que éste funcione. Como ya hemos dicho, entonces, ¿qué es todo esto? O sea, no es simplemente aceptar 7 leyes y ya, sino que la persona debe ser consciente de que esta es la voluntad de Hashem. Está aceptando la voluntad de Hashem. Quien se somete a la voluntad de Hashem es aquel que es humilde y que está dispuesto a hacer lo que el Creador le ordenó hacer. Dice, posterior a su pacto con Noach, Hashem realizó otro con Abraham. Realizó otro pacto con Abraham, otro con su hijo Isaac y otro con su nieto Jacob, a quien Hashem confirió el nombre de Israel, a Jacob. En el monte Sinaí, los hijos de Israel, o en hebreo Bene Israel, experimentaron una revelación masiva del Todopoderoso que les entregó la Torá, los 5 libros de Moshe, conteniendo una serie de leyes que comprenden 613 preceptos o misbot, que están vinculados y son obligatorios solo para los Bene Israel, el pueblo judío, y a través de ellos los judíos cumplen su misión especial en el mundo. Si bien es cierto que toda la humanidad desciende de Noach, o sea, Noach y su familia fueron los que sobrevivieron al diluvio. Si bien es cierto esto, Hashem hace un pacto con Abraham muy diferente. Así lo traemos en el curso de Yeshiva Pirkei Shoshani. Quien desee estudiar el curso, voy a dejar un enlace en la descripción para que pueda inscribirse y solicitar información. Es uno de los cursos más completos que también he visto en cuanto a halajá, sobre todo halajá, que se complementa obviamente con un estudio de Hasidut que hacemos con los estudiantes que culminan el curso, que estamos estudiando en este momento precisamente este libro de una manera, clases personalizadas, vamos a decirlo así, y ahorita pues procedo a hacer estas grabaciones ya con carácter público. Pero quienes saben, como lo hemos estudiado en el curso, sabemos que sí, toda la humanidad desciende de Noach, quien sobrevivió después del diluvio, que Hashem le exaltó por ser injusto precisamente en su generación. Pero Abraham Avinu, nuestro patriarca del pueblo judío, se destacó también por méritos propios y digamos que fue sometido a una cantidad de pruebas que hicieron precisamente que Hashem establecer un pacto con él. Abraham escogió al único Dios cuando una sociedad donde había mucha idolatría, donde estaba incluso muy de moda construir ídolos y todo esto se vendían, y Abraham sale de todo este conocimiento pagano y reconoce a muy temprana edad la unicidad de Hashem, reconoce al único y verdadero creador del mundo, escoge seguir su voluntad. Hashem le somete a unas pruebas, no para ver si él era capaz o era sincero. ¿Acaso Hashem no lo sabe todo? Hashem sabe todo. Hashem no estaba probando para ver, para saber, porque Hashem lo sabe todo. Hashem, está escrito por nuestros sabios, lo hacía para que después no fuera a cuestionar
de por qué escogió a Abraham, para que las demás naciones después no fuera a cuestionar de por qué él escogió a Abraham, y Abraham fue sometido a pruebas muy difíciles, y Hashem hace un pacto con Abraham, que es que le entrega el pacto del Brit Milá. Pero está dicho en la Torá, dice, y lo harás con los de tu casa. En ese momento, Abraham sale un poco del esquema normal de los Benei Noach, porque los Benei Noach no se le ordenó hacer Brit Milá. Solamente Hashem se lo ordenó a Abraham y a los de su casa, su descendencia. Pero además de eso, también recalca que a pesar de que tuvo Ismael e Isaac, después dice a tu único hijo, a Isaac. O sea que excluye del pacto a Ismael. Y lo mismo pasa también con Jacob y Esab, que también el pacto que Hashem hizo con Abraham continúa con Jacob, que fue un llamado Israel, y que Israel tuvo ya 12 hijos, que dio origen a las 12 tribus, que se formó como pueblo, como tal, ya un pueblo, y que se pararon frente al monte Sinaí a recibir la Torá, que les establecía como los hijos de Israel con instrucciones completamente específicas para ellos. Así, eso es lo que está diciendo aquí en pocas palabras. La Torá abunda en versículos estableciendo claramente que el pueblo judío fue elegido por Hashem para cumplir un rol especial, y uno de los más claros, uno de los versículos más claros de esto es aquel que dice, que dice en Éxodo 19, 5, 6: ahora por lo tanto, si has de obedecer mi voz y observar mi pacto, serás mi tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Como resultado de esta designación especial, los judíos tienen la responsabilidad de ser luz entre las naciones. O sea, ¿qué significa ser luz entre las naciones? Pues traer luz en medio de la oscuridad, en medio de toda esa confusión que hay, traer la enseñanza de la Torá, lo que Hashem, la voluntad de Hashem para las naciones, o sea, enseñarles sus 7 leyes, enseñar a los no judíos a cumplir con las 7 leyes noáhicas, y así llevar al mundo entero al verdadero servicio al Creador único, trayendo así la redención final como lo profetizó el profeta Yeshayahu. Y en los días por venir, como dice el profeta Yeshayahu, el monte de la casa de Hashem se erguirá firme por sobre las montañas y se encumbrará sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia él, y los muchos pueblos irán y dirán: vamos, subamos al monte de Hashem, a la morada de Elohim de Jacob, para que nos instruya en sus sendas y podamos transitar sus caminos, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Hashem de Jerusalén. Quien se interesa por las leyes de los Benei Noach y por el servicio divino para los no judíos, seguramente estará familiarizado con esto. Los aspectos introductorios y técnicos de los 7 mandamientos universales han sido tratados en el pasado en otros libros, algunos de los cuales fueron escritos por autoridades judías de la Torá. Pero este libro se viene a enfocar un poco desde la parte mística, desde la parte de la Hasidut, el misticismo que puede ser asequible a cualquier persona, y en este caso hablando de la Hasidut, o la visión de la Hasidut que pueden tener los Benei Noach, los justos de las naciones. Este libro, dice aquí el autor, intentamos introducir un aspecto completamente novedoso de las leyes de Noach. Si el empeño del Noahida por aproximarse a Hashem, el Creador único, nace de un anhelo sincero por echar raíces en la verdad y florecer, debe convertirse en una forma de expresión y experiencia religiosa vivaz y creativa. La clave para lograrlo yace en la dimensión mística de la Torá. A presentar los aspectos místicos de las leyes noahidas, tal como derivan en la Kabbalah y el Hasidismo, la dimensión interior de las enseñanzas de la Torá, este libro ofrecerá al lector los aspectos más espirituales y filosóficos teóricos del servicio divino de los justos gentiles, por un lado, a la vez que abrirá nuevos senderos de expresión religiosa. Con este objetivo en mente, nos ocuparemos ahora de las cuestiones de la fe que implican las leyes de los Benei Noach. Y con esto termino la introducción, y antes de seguir en un próximo video, yo también quiero aclarar que en cuanto a las leyes de estudio que pueden tener los Benei Noach, está dicho que hay ciertas cosas que no competen a su estudio, y otras cosas que sí pueden con orientación rabínica, y otras cosas que pueden hacerlo propiamente. Igual siempre se necesita una orientación, pero en temas de misticismo, de Kabbalah, está dicho por los sabios, también lo explicamos en el curso,
que está prohibido lo que tiene que ver con Kabbalah. O sea, Kabbalah, de hecho, mucho de lo que se vende hoy día como Kabbalah, muchas veces no es más que un negocio, no es propiamente la verdadera Kabbalah como tal. De hecho, esa verdadera Kabbalah no se vende en redes sociales, ni mucho menos se vende en ningún otro lado. Es un estudio que el verdadero enfoque está en apegarse al creador a un nivel de conciencia mucho más elevado, pero que requiere de por sí una corrección personal de cualidades antes de llegar a ese punto. E incluso para el pueblo judío no es algo que esté de vuelta a la esquina, no es algo donde el judío vaya y encuentre alguien que le enseñe Kabbalah, no es algo que se le ofrezca a quien no tiene las bases, a quien no está preparado. Pero en cuanto al no judío, está dicho que no es un conocimiento que deban tomar. No, Tassilo también Maseja Hagigá lo trae explicando sobre este tema. Pero, ¿por qué? Porque hay secretos que en vez de ayudar pueden causar problemas. Sin embargo, aunque el libro se llama Kabbalah para las Naciones, obviamente es una visión hasídica. ¿Cuál es la diferencia entre la Kabbalah y la Hasidut? Pues que la Hasidut es algo entendible para cualquier persona. No tiene que ser un gran erudito y un cabalista, sino es un mensaje espiritual que puede ser entendible al nivel de cualquier persona. Y en este caso, pues estamos hablando de una enseñanza para los no judíos. Es una visión hasídica para el no judío que también debe estudiar. De hecho, hay una historia famosa de Baal Shem Tov, donde Baal Shem Tov en una de sus meditaciones dice que se encontró con Mashiach, o sea, en los planos superiores, y le preguntó: ¿cuándo vas a llegar? Estamos esperando con ansias. Y Mashiach le dijo: cuando los manantiales de la Hasidut, de tus enseñanzas, que la Hasidut, el padre de la Hasidut de Baal Shem Tov, sean difundidos en todo el mundo. Entonces también hay una faceta de la Hasidut para los Benei Noach. También hay una faceta, además de las leyes que han estudiado, algunos en el curso que hacemos en la yeshiva, que yo soy el encargado, otros que han estudiado con otros rabinos que también se encargan de ayudar a los Benei Noach. Pues se estudia mucho la parte de la halajá. ¿Por qué? Porque la halajá es importante. La halajá viene de la palabra alijot, son caminos de cómo me conduzco en el día a día. Se necesita saber qué debo hacer, qué no puedo hacer, qué tengo que hacer. Se necesita tener claro en la práctica qué debo hacer. La Hasidut es ese enfoque que me permite también alimentar no solamente el hacer, sino entenderlo, entender un aspecto espiritual de por qué se hace dentro de lo que fue revelado para el pueblo judío también. Y eso es lo que queremos anotar aquí. A pesar de que el libro se llame Kabbalah para las Naciones, es una visión de la Hasidut, una visión hasídica de las 7 leyes de Benei Noach. Y la Hasidut no hay problema en que se estudie por un Benei Noach, obviamente aquello que tiene que ver con su vida práctica Benei Noach. Entonces, dejando hasta aquí, pues con este video introductorio estaremos compartiendo en la medida de mi tiempo de edición también de videos, algunas clases que ya hemos grabado y otros videos que voy a estar haciendo para complementar todas estas enseñanzas. Les deseo a todos un excelente día. Si quieren suscribirse al canal, pueden hacerlo, activar la campanita para que les llegue la notificación. Les voy a dejar también en la descripción el canal de Telegram, el grupo de chat donde pueden hacer preguntas. Y también, si quisieran participar en las clases privadas que hacemos de este libro, les voy a dejar un formulario de inscripción también en la descripción para conocerlos así, porque procuro que mis alumnos son alumnos con los que ya vengo trabajando hace un tiempo, que les conozco, que hemos venido desarrollando un proceso personalizado también. Y obviamente ya, tal como el doctor conoce a su paciente habitual, igual yo también ya tengo una idea de los alumnos que tengo, por eso hago clases personalizadas con ellos. Quien quiera unirse, obviamente tendríamos que conocernos un poco más. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan solicitar información y para yo conocerlos un poco más. Que tengan un excelente día.